Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver, en este caso el número 58. Ya nos vamos acercando a fin del año y bueno, vamos cumpliendo también un ciclo más, un cierre más de año con un montón de temas que están pasando en la coyuntura nacional. Pero bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más desde otro costado, vamos a mirar la navegación desde otro costado, desde otro prisma. Como todos los jueves, saludo a mi coequiper, al gran Jorge Metz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, abrazo, querido. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buen día, dale. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. Ya de nuevo en casa, así que estamos para retomar y tenemos por delante la compañía en este episodio de un amigo, Miquel Roca. Miquel, ¿me escuchás? Un abrazo, ¿cómo andás? Excelente. Bien, bien, bien. Un abrazo, chicos. Un gusto estar aquí con vosotros. Un Igualmente, placer. Miquel, Bueno, bienvenido. bueno, lo presento. Dale. Nico, es abogado colegiado en Inglaterra, o sea, tiene sede de trabajo en Inglaterra, es español. Independientemente de español, habla un montón de idiomas: español, inglés, alemán, griego. Es un tipo destacado dentro de la actividad del fletamento, o sea, conoce al dedillo la actualidad de cómo cierran los fletes, qué es lo que está pasando en Europa. Y, y además un amigo de amigos, ¿viste? O sea, es amigo de Penco, o sea, a través de Penco llegamos a él, lo invitamos a participar y podemos aprovechar este episodio con él. Arrancamos nomás, si me falta algo agregar, Miquel, adelante. No, no, perfecto, perfecto. Me encanta que podamos seguir hablando de mí, pero creo que interesa más si pasamos a hablar del tema que nos trae por acá. Así que sin ningún problema. Sí, a ver, como para ingresar, el tema, viste, que nos interesa es, acá hubo un gran cambio en el mundo, el tema de cuando se cierran los conferenciados, los fletes conferenciados, y pasó a competir, fundamentalmente la decisión de Estados Unidos que pasa a competir, y es en donde entró a desaparecer la Marina Mercante Argentina, ¿no? O sea, los sindicatos y los gremios de los armadores no entendieron que había que competir. Y en esta, imagínate que en esa época pasamos nosotros de las conferenciados con 100 tripulantes a bordo. El cambio entendíamos que era 86 los tripulantes y no los Ujú. 18 que tenemos hoy, ¿viste? Entonces, finalmente Ya. se terminó fundieron todos y desapareció la Marina Mercante. ¿Nos podés contar un poquito este gran cambio en el cual vos has participado también, ¿no? Adelante. Mm. Bueno, a ver, sí. Las conferencias, digamos, a mí ahora que me mencionas esto, me retrotraes a los años 80, a los años 90, ¿no? Esas épocas, digamos, gloriosas de las conferencias. Pero hoy en día, como bien dices, el mundo no funciona así y el mundo no gira para ese lado, ¿no? La liberación de los mercados es un hecho y además no sé cómo lo habéis vivido aquí en Argentina, pero en Europa y en otras partes del mundo, obviamente, el número de armadores se ha ido reduciendo y esa es la tendencia. Es decir, en Argentina, por lo que veo, me hablas de una desaparición total. También creo que el sistema fiscal puede jugar ahí un papel importante, pero en Europa estamos viendo que cada vez los armadores son menos y uno se va comiendo al otro, ¿no? Quizás con la excepción de alguna región como Grecia, donde aún quedan armadores, pequeños armadores familiares, esas familias antiguas tradicionales que siguen operando 4, 5, 6 buques, navieras pequeñitas, aunque a nivel de números tampoco son tan pequeñitas, pero eso, claro, supuso un cambio importante. Y en la corriente que seguimos hoy, obviamente, hay que competir y estamos en una competencia feroz entre todos los armadores, sobre todo también teniendo en cuenta las banderas de conveniencia, que también es un factor importantísimo del que también podríamos hablar, ¿no? Miquel, Claro. por qué se va reduciendo la cantidad de armadores? ¿Cuál es el motivo geopolítico, geoeconómico o macroeconómico de este movimiento? Bueno, son las cuentas de escala, es decir, al final son la economía de escala, ¿no? Es decir, al final si tú tienes una gran flota que la puedes operar desde distintas fórmulas, ¿no? Pero si tú tienes una gran flota, obviamente tienes una posición más cómoda en el mercado, ¿no? Además, fíjate que estos armadores que poquito a poco se van comiendo a los más chicos, yo recuerdo cuando empezaba en los años 80,
Antes de ser abogado, yo trabajaba para una compañía naviera y en esta compañía naviera yo recuerdo que los servicios, por ejemplo, entre Europa y el Far East, había como 26 empresas que te ofrecían ese servicio. Entonces, es que había un montón. Hoy en día, que son cuatro, cinco, es decir, no, Claro. ya no hay, ¿no? Entonces, y fíjate que esas empresas incluso están ahora que ya no se conforman solo con comerse al competidor o unirse al competidor, lo podemos decir de forma más suave, sino que además están comprando puertos, están comprando operadores logísticos, transitarios, freight forwarders, están comprando, ahora en Francia ha habido una compra absolutamente brutal del operador de despachante de aduanas más grande del país, es decir, ya van a todo, van a por todo, ¿no? Es decir, cuanto más puedas abarcar y más puedas hacer, pues tienes el mayor nivel competitivo y eso evita que el pequeñito tenga un espacio, ¿no? Y lo sacas del mercado. ¿Y en tu opinión eso es bueno Vos, o malo para la cadena? Bueno, yo creo que la cadena funciona igual de bien y de mal que antes, ¿no? Ahora, obviamente, hay más factores como todos los factores electrónicos y demás que facilitan mucho las ventanillas únicas y demás. Pero a mí me gusta que el mercado se autorregule por sí solo. Si ahora el mercado va por ahí, perfecto. Lo Ok. que tenemos que hacer cargadores y fletadores es adaptarnos a ese mercado que hay y, y no podemos atacar esa forma, ¿no? Es decir, al final la economía y cómo funciona la industria marítima, pues va en ciclos también, ¿no? Ahora estamos en ese ciclo donde se reduce la oferta de servicios. Ok, perfecto, pero aún así no estamos en un monopolio imposible en el que no hay más opciones. Tienes opciones. Entonces yo creo que no hay que darle mayor importancia. Bien. vos sabés que esto me parece que es lo que tiene que entender la Argentina. A mí me tocó, te digo, hasta hace 10 años atrás, para el 2015, hasta el 2015, trabajar por un armador griego que se radicó acá en la Argentina, ¿no? Un importante de graneles, ¿no? Y por supuesto que nos pasó, ¿viste? Vos sabés que estos armadores importantes, los bancos que financian la compra de barcos, a veces los clientes lo terminan abandonando, no lo pueden pagar y el banco se los acercaban al armador y le decían, che, acá te hay un barco muy piola en el Mediterráneo, no lo pueden pagar, ocúpense ustedes. Bueno, y fuimos, lo ocupamos y ahí me entero que el hire de un barco en el Mediterráneo estaba alrededor de $7.000 y nosotros lo estábamos pagando 24.000 acá. Entonces, ¿querés que te diga la verdad? Claro, tenía que ver con el cliente que podía pagar estos 24.000, pero pasa que si el cliente era el Estado, entraste en un problema, ¿viste? Y en esta lluvia de dinero también se sumaban no solamente el armador, sino se sumaba el Estado porque cobraba impuestos, pero además los gremios, ¿viste? Las corporaciones te venían y te comían los tobillos. Así que bueno, entendemos que esto es el gran cambio de la competencia que Argentina tiene que entender y que vos sos un experto en esto, ¿no? Te dedicás a esto fundamentalmente, a asesorar a armadores, ¿es así? Sí, nuestro trabajo bueno, yo ahora estoy en nuestra oficina de Buenos Aires, pero nosotros tenemos oficina en Buenos Aires y en Londres. Somos el único despacho de abogados especializado en derecho marítimo que tenemos esa capacidad. Y yo estoy al frente de la oficina de Londres. Entonces, como tú bien sabes, todos estos contratos de fletamento, y por qué no decirlo, de construcción, de reparación, es decir, la gran mayoría de contratos en nuestro sector están sujetos a la ley inglesa, nos guste o no, es un hecho. Podríamos, a lo mejor en otra charla, analizar los motivos del por qué el predominio de la ley inglesa, que también es muy interesante, pero es así. Entonces, sí, sí, yo me dedico 12 horas cada día a asesorar a empresas en asuntos de fletamento, tanto aquí en Argentina como en cualquier lugar del mundo, te digo, porque la cuestión es que esos contratos, la gran mayoría, están sujetos al derecho inglés. Hay muchas particularidades en Argentina, sobre todo en Upriver o en la zona de los puertos, cuando hay conflictos gremiales, donde hay muchas veces que quedan parados los fletes y hay demoras. ¿Tienen muchos litigios en relación a esas demoras que genera el sistema argentino muchas veces por estos paros? Sí, sin duda. Es una particularidad que tenemos aquí, ¿no? Aún, digamos, el conflicto laboral en Argentina sigue siendo muy alto comparado a otras jurisdicciones, a otros países. Es algo muy particular. No es ni que sea mejor ni peor, es decir, yo creo que todos los países han ido pasando por esa travesía, pero es claro que si Argentina, digamos, quiere volver a estar donde estuvo, esos conflictos laborales
tienen que bajar de alguna manera, ¿no? Hay que intentar buscar ese equilibrio, siempre que uno está pasando pues, por una fase de liberalización, como afortunadamente está ocurriendo en la Argentina ahora. Obviamente hay unos desajustes y obviamente eso hay que corregirlo eh, de forma, digamos, equitativa. Pero sin ninguna duda, el mayor conflicto que uno tiene viniendo de esta zona del planeta es todo lo que genera, ¿no? Es decir, todas las demoras, las detentions, todo lo que genera ese conflicto laboral es de un volumen muy considerable, sí, señor. Y el Ahora entendimiento. vos, Sí, dale Jorge, dale Jorge, dale Jorge. Dale. digo, a ver, ¿vos conocés algún otro instrumento que no sea negociando las partes y acordando un cambio? O sea, porque acá en la Argentina lo que se observa, tanto en el gobierno de Menem como el gobierno de Mauricio Macri anterior y este gobierno, de golpe decide el oficialismo ir por todo y van de la mala manera, o sea, van por decretos, ¿viste? Van a través de la justicia. Y finalmente la justicia adopta decisiones que van en contra de la competitividad. Así que, ¿vos conocés algún país que haya resuelto todos los trámites de las relaciones con las corporaciones en la justicia y no dialogando? Bueno, mira, como sabes, yo tengo doble nacionalidad, soy nacido español, pero soy naturalizado británico, entonces me voy a quitar mi gorra española, me voy a poner mi gorro británico y te contesto, como seguramente sabrás, que en Reino Unido nosotros tuvimos la gran suerte de tener a Margaret Thatcher en su momento para este tipo de temas, no quiero entrar, por supuesto, en otro tipo de temas, pero para este tema, sin ninguna duda, Margaret Thatcher cuando llega al poder se encuentra en una situación muy similar a la que tienen ustedes aquí en Argentina, lo intenta y al final tira por el camino del medio. ¿Y por qué tira por el camino del medio? Porque yo aquí en Argentina, donde realmente no soy experto laboral, en Argentina faltaría más, pero cuando yo leo o veo asuntos o en un asunto que me llega a mi despacho, a mi estudio en Londres, veo que el barco se ha parado porque las galletitas que hay en el puesto, en el puente, no son de una marca o son de otra, claro, yo no tengo reacción humana ante eso. Es decir, yo no sé si escandalizarme, si ponerme triste, o sea, cómo reacciona alguien ante una barbaridad así, ¿no? Entonces, lo primero, obviamente, siempre es negociar y siempre negociar, y cuando te has cansado de negociar, hay que volver a negociar. Pero claro, si te estás enfrentando a cosas tan absolutamente ridículas como esta, yo creo que el político al final tiene que tirar por el camino del medio. Es decir, hay que proteger digamos, a todo el sector de tripulantes y tal, faltaría más, pero también hay que proteger al otro lado y, por supuesto, a la economía argentina, que al final, ¿dónde estamos? El 85% de las imports-exports entran por mar, ¿no? Ahí Entonces son, Jorge son hacía, porcentajes muy elevados. Jorge hacía un Mm. planteo interesante en relación a esta dinámica que está viviendo Argentina con un cambio de políticas o ideológico. Digamos, te tocó pasar desde la centralidad de Europa a todo lo que fue el Brexit y Londres. ¿Cómo encuentra hoy a la industria inglesa en relación a la salida del Brexit de la Comunidad Europea en este tiempo? ¿Logró acomodarse hoy? ¿Cómo en el área de la navegación siguen liderando independientemente de lo que fue el Brexit? Mira, el Brexit, para responderte corto y rápido, es una bendición y ha sido una bendición. Yo sé que el Brexit ha tenido muy mala propaganda porque obviamente Bruselas, que lamentablemente es la capital de la Unión Europea, porque debería serlo Atenas o Roma, jamás debería haberlo sido Bruselas. Desde Bruselas, obviamente, se imparte esta mala propaganda sobre el Brexit, porque lo que no quieren es un Spanexit, un Grexit, un Italexit, Ujú. porque hay muchísimos países en la Unión Europea que no están cómodos, sobre todo no ya tan solo en asuntos económicos, sino sociales muy graves que estamos teniendo en Europa, como es la inmigración musulmana, ¿no? Que es un problema enorme. Entonces, a pesar de la propaganda, te digo, yo recuerdo cuando estábamos votando para el referéndum, cuando se estaba organizando la votación, nos decían, wow, pero todo este predominio de la industria marítima se acabó el arbitraje marítimo en Londres. Fijaos que tenemos 3.500 arbitrajes marítimos en Londres cada Claro. año. 3.500. En Argentina Ah, debe ser uno o ninguno, y en Francia y en España y en Alemania uno o ninguno, ¿no? Entonces y nos decían, wow, se acabó, se va a acabar y tal. Bueno, las empresas se van a marchar, se van a ir a Bruselas, se van a establecer allá. Bueno, no solo eso no se dio, porque al final la realidad es muy tozuda, sino que desde el Brexit, creo que la última cifra que yo vi fueron que 48.000 nuevas empresas marítimas se han establecido en Reino Unido. Es ya. decir,
fue al revés, es decir, las empresas quieren estar en un país, en una economía muy fuerte como es la del Reino Unido, con una moneda fuertísima, una economía bien estable y a nivel político también muy estable. El Brexit para mí ha sido una bendición. Bien. Y las Faltan algunas cosas del corporaciones Brexit, pero y es las una bendición. corporaciones laborales de los gremios del trabajo entendieron esta jugada. O sea, esto, sin duda, sin la compañía de ellos es imposible la transformación. No, porque además fíjate que fue un referéndum popular. Es decir, no fueron unos políticos que se levantaron una mañana y dijeron nos vamos y denunciaron esos tratados, ¿no? Que es la forma que tú tienes de salirte de la Unión, sino que hubo un referéndum popular, hubo una votación popular y votó el señor que lleva el autobús, el colectivo, como le dicen ustedes aquí, la señora que trabaja en el supermercado, el gran ejecutivo de la City de Londres, banquero, por supuesto, votaron todos, entonces, y se decidió salir. Y una vez salidos, la ventaja que también tenemos en Reino Unido es que democráticamente nuestra democracia va de muchos siglos y es muy madura y la gente que perdió, que está en contra del Brexit, que es muchísima por supuesto, simplemente dicen, oye mira, se ha votado esto, se ha decidido esto, vamos, adelante, todos a una. Hay que remar juntos porque lo primero es el país y lo primero es nuestra economía, ¿no? No ha habido una revolución, vamos a volver a votar, Ah, bueno, hay, algún romántico, vamos hay, todos a una. Ahí dentro de esa fortaleza democrática, bueno, se conoció en estos días una controversia con la BBC. ¿Cómo fue el rol de la BBC en esa salida de la Comunidad Europea? Digamos, ¿trabajó en virtud de este ecosistema democrático sólido? No me esperaba hablar de la BBC No, bueno, no, pero en era... este conversatorio, pero te doy mi opinión porque a mí me parece muy curioso que cuando yo salgo de Inglaterra, la gente me habla de la BBC como si fuera, no sé, la palabra de Dios esculpida en Sí. mármol por Moisés. O sea, me parece una cosa como de otro planeta. La BBC, me alegro que haya sido con Trump, con el presidente Trump, porque el presidente Trump va a poner orden a esto y ojalá sea el fin de la BBC. La BBC es una fuente de contaminación total y absoluta. Es decir, se esconde detrás de este, digamos, savoir-faire, ¿no? De los británicos que tenemos esta flema y que hoy, y qué bien habla. Sí, pero no te estás enterando que te está vendiendo una propaganda totalmente falsa y alejada de la realidad, ¿no? Y te lo hacen con todo. Ahora ha sido con el presidente Trump, con el Brexit, como tú me preguntas. Bueno, es que si salimos del Brexit esto va a ser horrible, va a ser el Armagedón, se acabó Inglaterra. No, oiga, mire, simplemente se denuncian un par de tratados, nos salimos de estos tratados, listo, ¿no? Pero hace lo mismo con cualquier tipo de política, ¿no? Con la Agenda 2030, que es insoportable, y todo lo demás. Con lo Claro. cual, yo no me fío nada de la BBC. La BBC es un instrumento político más, En no, no, el, no es una cadena independiente. En el marco de tu actividad, digamos, el mundo en conflictos o una parte del mundo en conflicto, entiendo que eso también genera una tensión permanente, ¿no? En los cargadores, en las rutas que recorren, en la incidencia geopolítica, en la incidencia legal. ¿Esto ha convulsionado tu actividad? Sin duda, sin duda. Fíjate, yo una de las áreas, además de los fletamentos, otra de las áreas de trabajo en mi estudio en Londres es la seguridad marítima. Nosotros asesoramos a empresas de seguridad donde ayudamos a las empresas navieras a llevar gente armada a bordo en el puente o con lo que se llaman SVs, ¿no? Escort Vessels, ¿no? Escort Security Vessels, que son que van dando vueltas alrededor del casco del buque mientras el buque va navegando por zonas, digamos, de conflicto, ¿no? Pero nosotros, cuando ha habido los problemas con los hutíes en Yemen, que se dedicaban esta gente a lanzar misiles, a ver si tenían suerte le daban alguno, cuando tienes ataques piratas en zonas calientes como el estrecho de Malaca, Somalia, bueno, el otro día vi, estando yo aquí en Buenos Aires, me enteré que hubo un ataque pirata aquí en el río, ¿no? En un armador paraguayo. Entonces, Dos, bueno, sí, dos. claro, eso evidentemente a nosotros nos genera mucho movimiento, ¿no? Tanto que, mírate, yo tenía un compañero en Londres, si me permitís la broma, Sí, por que favor. decía que tenía en su estudio, tenía un departamento de hacer la danza de la lluvia, ¿no? Se ponían a hacer como una especie de conjuro para que más conflictos y más cosas salieran mal, ¿no? Porque de eso, pues, el estudio vivía de todos esos líos, ¿no? Y en Vos sabés relación que
Te hago una pregunta más sobre la seguridad. Sí, sí, sí. Hay una conflictividad también y muy relacionada con esta zona del mundo que tiene que ver con el narcotráfico, digamos, y ese narcotráfico cómo afecta muchas veces y contamina los buques fleteados en la Argentina, Brasil y cómo están viendo ese escenario, digo, porque muchos entendemos que tienen hasta perros para controlar que no esté contaminada, digamos. Eso es también parte de un nuevo armado ecosistema de seguridad en los buques. Sin duda, porque un armador lo último que quiere es, primero, su barco parado. Un barco parado no gana dinero. Y segundo, lo que no quieres es ver tu marca mezclada con según qué nombres o con según qué operaciones, ¿no? Con lo cual los armadores están haciendo una inversión absolutamente fenomenal. Y también los puertos, ¿eh? También en los distintos estados, en sus distintas fórmulas, están preveyendo, están intentando tomar medidas contra eso, ¿no? Yo estuve hace poquito en Guatemala y tuve la fortuna de reunirme con la gente de Dole, de Dole, de los fruteros, ¿no? Los bananeros, y me reuní precisamente con esta gente que decías tú de los perros, ¿no? La unidad canina que tenían esa gente en marcha era algo absolutamente espectacular. Esa gente, esa empresa se ha gastado un dineral para intentar prevenir y evitar eso, ¿no? Es que a nadie le interesa. Lo que pasa que, claro, pues es un mundo que ya sabemos cómo funciona y cómo es, y bueno, el ser humano es débil y a veces se nos tienta y algunos caen, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda, todo el sector está muy preparado para evitar esas situaciones. Vos sabés que yo creo que la base, independientemente de las actividades comerciales y las relaciones de los países, me parece que la base está en el estatus jurídico, ¿viste? O sea, cómo está jugando el Mm. Estado. Y en eso yo digo, Inglaterra adoptó la privatización, por ejemplo, de sus puertos y andan bárbaro. Y al frente del estrecho, tenés del Mar del Norte a Francia, que Mm. son todos públicos. Entonces vos decís, y andan bárbaros, ¿viste? Porque realmente siguen creciendo desde Marsella hasta Le Havre. Entonces vos decís, me parece que el problema, y ahí es donde nosotros no tenemos las dificultades, ¿viste? Nosotros no somos ni uno ni otro. Y de golpe, ¿viste? No entendemos que entre Inglaterra y Francia en guerra, el comercio no se para y adoptan banderas de conveniencia y son los mismos armadores. Acá no, acá entran con la soberanía, las banderas, ¿viste? Y yo te digo, creo que el secreto está en el estatus, ¿no? El estatus jurídico, me parece. Sí, tú necesitas o sea, el tener un sistema jurídico fuerte y consolidado es clave. Y esto en Inglaterra lo tenemos, ¿no? Es decir, en Inglaterra llevamos siglos de estabilidad política sin ningún tipo de guerra, dictadura, golpe de Estado. Es decir, es una cosa es como una balsa de aceite en ese sentido. Pero fíjate, yo creo que la clave está, además de tener un sistema jurídico sólido, lo cual implica tanto a políticos como a jueces, ¿no? Gente que esté comprometida con el país, también implica a las personas, ¿eh? Es decir, al final un país funciona mejor o es más rico no por los recursos que tiene, sino por las personas, ¿no? Es algo muy recurrente para mí aquí en Argentina que me dicen, guau, Miquel, pero fíjate lo que es la Argentina, ¿no? Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos tal. Y yo digo, bueno, eso está bien, eso es un factor, pero al final lo que hace que un país prospere es la gente, somos tú y yo, ¿no? Si tú y Sí. yo hemos quedado a una hora aquí, tenemos que llegar a esa hora ahí, ¿no? Si empezamos respetando eso, eso es la punta del iceberg. Entonces, si para mí mi trabajo es importante, lo voy a hacer perfecto. Si el señor del registro mercantil, del registro de empresas aquí en Buenos Aires, pues hace su trabajo perfecto, esa empresa empezará a funcionar antes. Si el señor funciona, es decir, si todos, al final es el ser humano el que empuja todo, ¿no? Y en Inglaterra tenemos eso. Inglaterra es un país más aburrido, no te lo pasas tan bien como en Argentina, no es tan humano, digamos, pero luego a nivel de Estado, a nivel de empresa, a nivel de infraestructura, funciona de maravilla, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay un punto clave que está pasando con una coyuntura actual. Los puertos de upriver, digamos, de la zona de Santa Fe, están bajo la jurisdicción federal de los tribunales de Rosario. En el día de Mm. hoy hay 3 jueces federales que tienen pedido de detención, 2 con pedido de detención y un tercero investigado. Digo, ahí estamos como en un proceso donde es una Argentina embrionaria, digamos. Me hablas de Reino Unido con siglos y siglos de democracia y estabilidad, donde entiendo que todo esta mala política o corrupción se fue depurando con los años. El mismo sistema fue sacándose los malos del camino.
¿Crees que Argentina necesita una maduración en estas cosas, independientemente de lo que se ve en los diarios? Claro, fíjate, yo te puedo comentar el nivel, digamos, de dónde estamos en Inglaterra, ¿no? Yo no he visto ese proceso de depuración en mis años porque, aunque como podéis ver soy muy joven, pues hace muchos años que ya fui más joven, ¿no? De lo que soy ahora, ¿no? Pero yo eso no lo he visto en Inglaterra. Pero fíjate, te puedo poner un ejemplo de hace unas semanas en Inglaterra. Un ministro del Parlamento británico en Londres se fue a trabajar a Escocia. Y estando de trabajo en Escocia, estando en el hotel, compró una película. Una película normal, Star Wars, no es una película Sí. normal. Y lo pagó con la tarjeta del Parlamento. Cuando llegó a Londres, otro parlamentario le interpeló y le dijo, ¿por qué te has gastado 4 libras digamos, de todos los británicos en... Hombre, porque estaba trabajando. O sea, obviamente el señor estaba trabajando, yo quería estar en mi casa, pero estoy aquí trabajando. Pero aún así, como vio que hubo un mini... Ese señor presentó la dimisión en ese mismo momento. Ese señor entendió que estuvo mal y que él lo tendría que haber pagado de su bolsillo. Este es el nivel. Este es el Claro, nivel que tenemos en... claro, claro, Claro. sí, sí. Entonces, cuando nosotros desde allá, pues ves Argentina, o ves España, o ves Sí. Italia, o ves Grecia, claro, pues es que no tiene nada que ver. Pero por eso te digo que para mí la clave es el ser humano, somos cada uno de nosotros. Si yo como Vos sab- persona interiorizo y acepto que eso está bien, pues el límite es el cielo. Si yo como vos- persona acepto que como servidor público eso está mal, pues el país irá un poquito mejor, ¿no? Vos sabés que en los 70, nosotros, la camada nuestra de la escuela de náutica, donde estábamos estudiando, había un viaje en un barco de Elma, y uno de los amigos nuestros desembarca en Southampton y entra en un local y agarra una tapita de plástico que era de 1 centímetro cúbico o 1 milímetro cúbico, era para pintar autitos de colección, ¿viste? Y el tipo la agarra inconscientemente o conscientemente, la agarra y se la mete en el bolsillo. Ese acto lo terminaron, lo retiraron de Inglaterra como un detenido de lo peor, ¿viste? Lo metieron en un barco, llegó a Argentina, perdió su carrera, era menos de 1 libra, no sé si me entendés, era una cosa, y acá fue todo de una imagen en los diarios, pero bueno, allá te echaron por llevarte una tapita de pintura, ¿viste? O sea, una cosa de loco, ¿viste? O sea, Sí, realmente acá tenés, ¿viste? Millones y millones de dólares de funcionarios y no lo puedes creer, ¿viste? Pero es el bueno, contexto. esto hoy no ocurre, esto en Gran Bretaña no ocurre. Hombre, yo en Gran Bretaña, si me preguntas por un caso de corrupción al nivel que estamos, digamos, en nuestras culturas hispanas, yo no lo conozco. No te podría decir. O sea, sí que ha habido algún, no sé, pero es que imagínate, la última ministra de Vivienda dimitió porque hizo un pequeño ajuste fiscal que venía en la ley y que estaba previsto, pero aún así estaba mal. Hombre, pues está mal, ¿por qué está mal? Coño, porque estamos pagando muchos impuestos. Bueno, pues si está mal me voy, señores, no hay ningún problema. También dimitió, me acuerdo ahora mismo, un ministro porque llegó 5 minutos tarde a una reunión. Y Claro. la otra parlamentaria le dijo, oiga, qué falta de respeto, lo estoy esperando, ¿no? Y ese señor en el momento dijo, tiene usted toda la razón, no soy digno de este cargo, me voy. Es decir, Te aprovecho bueno, y me parece que un punto importante es el tema de cómo va cambiando la profesión de ustedes. Recuerdo de haber entrevistado una vez al CEO de Just Mundis, que es una empresa de inteligencia artificial que está en la parte de arbitraje. Te escuchaba la parte de arbitraje. ¿Cómo empieza a trabajar toda la tecnología en el arbitraje, en las normas, en las leyes y en la cuestión que atiende a los clientes de ustedes? ¿cómo trabajamos el arbitraje con los clientes? Sí, y cómo la tecnología empieza a influir, la inteligencia artificial, si ese proceso de Oh, innovación está trabajándose ahí. sí, mira, el arbitraje hoy en día en el mundo marítimo es el método número uno de resolución de conflictos. ¿Eh? Es el Entonces, método. sí, como te decía antes, en Londres tenemos 3.500 al año, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad, es muchísimo. Entonces, lo primero que yo hago con mis clientes, porque, claro, mis clientes, la gran mayoría de ellos son del mundo hispano y por lo tanto hay una diferencia cultural muy importante con Inglaterra. Entonces, mi primer trabajo es hacerles entender cómo funciona el arbitraje en Inglaterra, Claro. porque culturalmente es un shock, es absolutamente un shock. Eh,
Y para un cliente, digamos, argentino, paraguayo, uruguayo o español, es difícil adaptarse a este sistema. Pero una vez lo entiendes y te adaptas, fíjate, es el preferido de la industria. No, vamos a hacer arbitraje en Argentina o vamos a litigar en otro lado. Al final, el que elige es el cliente y el cliente elige Londres. Por algo será. Es decir, porque al Claro. final es un sistema que funciona bien. Y como te decía antes, si el mercado va por ahí, pues en lugar de hacer según qué, no sé, según qué revoluciones, pues sigamos por ahí. Si el cliente nos lleva por ahí, pues apoyémosle al cliente por ahí, ¿no? Y luego, como tú bien dices, hoy en día, desde los últimos años ya, la tecnología ha entrado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La IA, todas estas cosas, ya no te hablo de hacer, por ejemplo, si tuvierais vosotros un arbitraje en Londres, no tenéis que ir a Londres, lo podemos hacer así. En Londres es Claro. perfectamente válido y tal, y te ahorras el vuelo, te ahorras todo esto, ¿no? Pero fíjate si hemos llegado lejos en Inglaterra, que Inglaterra ha sido el primer país del mundo donde ya tenemos un despacho de abogados aprobado por la Law Society, que es el colegio de abogados, el equivalente del colegio de abogados de aquí, aprobado por el colegio de abogados nuestro, donde no hay ni un solo humano. No Ah, hay ni un solo humano, todo es IA. La IA, tú te metes en la web, la IA te recibe los documentos, la IA te prepara los documentos judiciales, los presenta en el juzgado, etcétera. No hay humanos. O sea, imagínate si está pegando fuerte la IA ya en Inglaterra. Esto es una De- auténtica revolución. ¿Desde qué año está activo ya ese estudio? Digamos, porque es revolucionario. Porque Argentina, digamos, todavía no hay ningún marco legal. Entiendo que desde la formación de lo que vos me hablas, Europa viene por un lado completamente distinto, en regular toda la IA, digamos, por completo. Y entiendo que Londres en este caso no, porque tiene ya un despacho sin Claro. personas, digamos. Esto es desde el año pasado, pero ojo, yo separaría Europa y Reino Unido, ¿eh? No, no, Es decir, por eso hacía esa salvedad, digamos. Europa se está, lo que es la Unión Europea, el continente europeo sí, pero lo que es la Unión Europea se está dedicando a regular, sobre regular, poner trabas, es decir, lo radicalmente contrario que estáis haciendo aquí en la Argentina, pero no nos olvidemos que Reino Unido, ya tengamos un gobierno conservador o socialdemócrata, es un país relativamente liberal, pero liberal en el sentido austríaco, no en el sentido prostituido de América que le llaman liberal a la izquierda, ¿no? Es decir, Sí, es un país muy abierto económicamente y es un país muy abierto oye, si el mundo va por aquí, vamos a apoyarlo, vamos a bancarlo, tiramos hacia adelante y si no hay una ley no pasa nada. Los jueces le van a dar el mismo valor, van a crear un sistema de garantías, porque el derecho, que esta es una gran ventaja, el derecho en Inglaterra lo hacen los jueces, no lo hacen los políticos. Los claro, políticos no legislan con esta voracidad con la que legisláis vosotros aquí, ¿no? El entiendo. derecho lo hacen los jueces a través de sus sentencias. Es un Vos factor muy sabés importante. que, vos sabés que escuchándote, creo que lo más grave nuestro es que no, o sea, en la actividad, ¿no? No se entiende, o sea, las corporaciones endemoniaron a las banderas de conveniencia, ¿viste? Y esto que en el mundo es normal y bueno, que lo practican todo el comercio internacional, toda nuestra... Acá no, acá las corporaciones es el demonio, la bandera apuestan a la contrasoberanía, ¿viste? Y terminás en Mira, un yo, juzgado por una ley, viste, de anterior del conflicto con Malvinas, que todavía sigue vigente, ¿no? Y de golpe te ponen una cautelar y te dejan 3 meses, 3 años perdiendo plata, porque bueno, alguien, yo te digo, el gran cambio es mental, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? sin duda, y yo creo que al final el gran cambio en eso que tú dices es no hacernos trampas al solitario. No sé si tenéis el juego del solitario aquí en Sí, Argentina, ¿no? tal Es decir, cual. si tú te haces trampas al solitario, chico, pues es tu problema, pero si existen las banderas mal llamadas de conveniencia, porque yo las llamo de supervivencia, es porque existen infiernos auténticos en algunos pabellones. Es decir, no, para volar la bandera argentina en nuestros barcos, bueno, esto es un privilegio, es un lujo, es increíble, y si usted quiere, pues venga, capitán de nacionalidad argentina. Bueno, un Mm. coste más. No, además ahora el segundo también. Otro coste más. No, ahora además el segundo. No, ahora además. Claro, llega un momento. Yo entiendo que hay que regular algo. Obviamente no podemos ir aquí cada uno por donde dispare, ¿no? Hay que regular algo. Pero si tú al final le acabas imponiendo tanto, es obvio que los Estados Unidos se van a ir a Liberia y van a crear el pabellón Claro. liberiano. Es que es obvio, porque al final se hace insostenible, con lo cual toda esta gente que protesta de los pabellones de conveniencia
oiga, en el mundo de los adultos, cuando uno toma una decisión, hay una consecuencia. Mire usted qué decisión ha tomado que ha generado esta consecuencia. Es usted el que ha bloqueado el pabellón argentino. Es usted es que lo hace imposible. En el registro de buques de Madrid hay 0 barcos registrados. 0. Y al Claro. final ellos ¿qué hacen? Bueno, vamos a hacer el Rebeba, vamos a hacer el segundo registro en Canarias, donde lo vamos a rebajar. Bueno, no vaya a ser que modifiquemos el de Madrid para así dejar ya bajo toda duda que nos hemos equivocado y que el sistema así no funciona, ¿no? Con lo cual, yo soy un gran defensor de las banderas mal llamadas de conveniencia, precisamente por esto, porque son simplemente la consecuencia, la válvula de oxígeno en la que el sector puede respirar un poquito. Te hago una pregunta que introducías con mucha preocupación y es la situación de la inmigración. ¿Crees que la inmigración en Reino Unido musulmana puede empezar a cambiar las normas en el mediano y largo plazo? Mira, en Reino Unido ya hay, creo que son 300 tribunales de la Sharia, ¿vale? Entonces, esto, aunque es políticamente incorrecto, es un problema terriblemente grave, porque en Reino Unido no tenemos un problema de inmigración. Porque un argentino se va mañana a vivir a Londres y el viernes se pone a comer fish and chips Sí, y sí. se va al pub. O sea, nosotros somos gente, nuestra cultura somos gente que nos adaptamos y respetamos al que nos acoge y no tenemos ningún problema, ¿no? Pero el musulmán no, y esto es un gran problema. Y estamos viendo un cambio muy importante, tanto en cómo reacciona la policía, en cómo reaccionan los políticos. Y esto es muy grave, porque además lo realmente grave es que esos políticos no están haciendo nada para frenar eso. Yo esto llevo muchos años diciéndolo y Dios quiera que yo me equivoque. En 10, 15 años tenemos una guerra civil en Europa. No tengo la más mínima duda. La más mínima duda. Y en eso también podemos añadir que igual podemos tener un movimiento migratorio como ya el que tuvieron ustedes aquí a principios de siglo, ¿no? O sea, hondonadas de europeos volviendo a venir a Argentina, a México y demás, porque realmente hay lugares donde se hace insoportable. Me pasó, Es un fui a- problema realmente muy serio, muy serio, muy serio. Me llamó la atención, el año pasado fui a ver el Seis Naciones a Twickenham y no crucé ninguna persona que no sea musulmana a la cancha. Claro. Fui caminando Tal del hotel a cual, la cancha y no crucé ninguno. Pero digo, me llamó mucha atención. No crucé a nadie. tal Y en cual. Londres, pero ahí no crucé a nadie. Me llamó mucha atención. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. Decir, y bueno, creo que fue contundente tu respuesta. Estamos a tu mirada 15 años de una guerra civil en el corazón de Europa, digamos. Si esto no se detiene, a ver, en Inglaterra tenemos una pequeña esperanza que no está en el continente, porque en el continente todos los políticos están con la Agenda 2030 y están metidos, digamos, en ese mismo ciclo de fronteras abiertas y aquí que venga quien quiera, lo cual, ¿sabes qué hace? Que Marruecos esté vaciando sus cárceles y nos los envían aquí. Claro. Ah, caray. En Europa les dais casa, les dais comida, les dais dinero, les dais escuela. Pues os los quedáis vosotros y los mantenéis vosotros. No los voy a mantener yo desde mi gobierno, ¿no? Es muy grave, pero te digo, en Inglaterra, afortunadamente, tenemos la pequeña esperanza de que tenemos elecciones en el 27 y el partido que va a ganar esas elecciones, que hoy está en las encuestas a galaxias luz del segundo, es decir, nuestro actual primer ministro, creo que solo sacaría 7 diputados, es decir, está hundido no, lo siguiente, sería una derrota absolutamente histórica. Esta persona que va a ganar las elecciones, previsiblemente, ya ha dicho que esto se acabó, o sea, que va a cerrar fronteras, que va a expulsar a todos los que estén aquí cometiendo delitos, que no sea, nos vamos a salir, fíjate, que esto es muy interesante, nos vamos a salir de la Convención Europea de Derechos Humanos. Epa. Este señor lleva Claro, claro, porque esta gente están aprovechando la Convención de Derechos Humanos para decir, ah, claro, es que si me vuelvo a Afganistán me matan. Ah, claro, es que si... Oiga, pues no haber venido. Lo que dice Inglaterra a este señor es, oiga, pues no haber venido es su problema. Yo no puedo resolver el problema de usted. Entonces, lo que usted no puede venir es aquí, delinquir, los que delinquen, que obviamente Sí, no sí. son todos, ¿eh? Obvio. Pero entiéndeme bien, ¿eh? Pero usted no puede venir aquí a delinquir y luego reclamarme derechos humanos para que no le podamos expulsar del país, ¿no? Entonces, ya te digo, viene un cambio realmente fuerte para intentar compensar esa balanza de inmigración, de invasión total. Los números como tú bien dices, ¿no? Al final uno va allá y lo ve, ¿no? Que uno es el único británico, ¿no? Y eso a mí me preocupa porque yo cuando vengo a Argentina me gusta tomar mate, me gusta ir a San Telmo y tomarme unas empanadas,
Yo estoy No me gusta. aprovechando, no sé, me estoy aprovechándolo, Claro. ¿no? Entonces, si no, nuestra esencia como nación se disipa, ¿no? Hoy ya no hay ninguna diferencia entre ir a París o ir a Londres o ir a Nada, Barcelona, ¿no? cero. Es decir, Sí, Esto, lo único factor común es que tener cuidado que no te roben el celular. Digamos. Tenés que agarrarlo fuerte. claro, a eso hemos llegado, ¿no? A eso Sí. hemos llegado. estuviste en Estados Unidos ahora, ¿no? De pasada también. Sí, bueno, en este viaje he estado en los Estados Unidos, en República Dominicana, en México y de México ahora a Buenos Aires y ya por fin el domingo me regreso a Londres, sí. Esto lo haces anualmente, haces una recorrida por todos los clientes, es habitual, ¿no? Es habitual para nosotros porque como tenemos desde el estudio en Londres, tenemos clientes en toda Hispanoamérica, de arriba abajo, a mí me gusta, esto del Zoom y del Teams está muy bien, pero a mí me gusta también humanizar un poco las relaciones, ¿no? Yo creo que no hay color. Si yo puedo venir aquí a la Argentina y sentarme y como hicimos ayer, estuvimos cenando con un cliente en Michel Roland, esto no hay dinero que lo pague y no hay, esto es una maravilla, ¿no? Entonces, a mí Che, me pero tenés gusta que, hacer estos tours, ¿no? también vas a Rosario, ¿no? Cuando venís a Argentina vas a Rosario, seguro. A la Bolsa de Sí. Rosario, a la Bolsa de Comercio, ¿no? Claro, hemos estado en la Bolsa de Rosario, estuvimos hace poquito también, la última vez que estuve aquí, dando un seminario, una charla sobre fletamentos, porque claro, al empresario rosarino le interesa obviamente conocer un poco más sobre los fletamentos y esas disputas, y además si te las cuenta un tío como yo, que habla razonablemente bien español, pero que además es abogado inglés, que está colegiado en Londres, pues es una maravilla. Y tenemos la suerte de ir bastante por Rosario, sí. Bueno, vamos a ir, Nico, vamos a estar atentos a la próxima visita. ¿Tenés previsto cuándo va a ser la próxima para Buenos Aires, Rosario? Sí, creo que será febrero o marzo, saliendo del verano de ustedes, que entiendo que siempre es enero, febrero, ¿no? Pues pasado febrero seguramente estaré de vuelta, sin duda. Bueno, aprovecharemos para encontrarnos personalmente Sí, claro. y almorcemos, ¿no? La verdad que muy agradable la charla, ¿no? El episodio, Nico, che, la Sí, muy verdad bueno, muy bueno. me encantó. Muy bueno, muy bueno. Pasamos por cultura, negocios, muy divertido. La verdad que sí. Eh, Muy bien. Te agradecemos mucho, Miguel. Igualmente para vos, Jorge. Gracias a los dos. Que tengan un buen fin de semana y un buen regreso. Gracias a ustedes por la hospitalidad, ha sido un placer. Cuando queráis lo repetimos y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte, gracias. Abrazo para los dos. Miquel, abrazo. Chau, Gracias, chau. gracias. Bueno, pasamos a un nuevo episodio de Apriver, el número 58. En esta oportunidad hablando un poco de cultura, derecho, lo que tiene que ver con un mundo que cambia, desde esa centralidad que tiene Londres para la parte legal del comercio marítimo y bueno, todas sus implicancias hoy actuales con las inmigraciones. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.